Somos el motor, el corazón del desarrollo. Bienvenidos todos. Julio, muchas gracias. Pues nada, pues para seguir avanzando en nuestra charla, le voy a entregar la palabra a Joana y Alejandro y ya ellos pues nos van a llevar a través de todo el foro. Los invitamos a que hagan preguntas. Pues tenemos una persona administrando el chat de WhatsApp, de Zoom, perdón. Cualquier duda que tengan, pónganla y nosotros pues de la mano de Alejandro, que todo le va a llegar a él en la mano, vamos a ir contestando sus dudas y queremos que así sea, que tratemos de que sea un espacio muy participativo porque pues al final del día este foro está hecho pensando en ustedes, en que nosotros podamos ayudarlos a aclarar dudas y que aprendamos para seguir avanzando. Entonces, adelante. Gracias. Luis, Julio, muchísimas gracias por la invitación. Muy complacidos de estar con todo el equipo Zeus y empezar a compartir los diferentes análisis que vamos a realizar. Empezar a poder moldear y entender varios elementos, o sea, elementos donde estamos. ¿Cuál es la posición económica que está jugando nuestro país en la actualidad? Entender un poco estas dinámicas inflacionarias que nos están significando y qué va a pasar a futuro. Poder ver cómo se está dando la confianza de las personas, los empresarios sobre la situación que está viviendo el país. Entender esta situación de nuevo gobierno, qué implicaciones tiene, tanto favorables como elementos de alerta para tener presente. Debemos hablar igualmente de reforma tributaria, porque es el partidor de los recursos que liderarán el desarrollo de la compañía. En este momento tenemos 62 personas conectadas y la invitación va a estar para que las diferentes personas puedan interactuar con nosotros, nos generen las diferentes preguntas, porque al final vamos a rematar elementos asociados al frente de combustibles. Queríamos invitar para poder materializar este desarrollo de este espacio a que hagamos una conversación. Entonces invité a Joana Gómez. Joana nos acompaña acá en el set para poder hacer un análisis y una conversación de estos diferentes elementos. Entonces, una vez dada un poco esta introducción, yo quiero invitar a Joana que primero nos empiece a contar qué le está pasando a la economía del país. O sea, cuáles son las reacciones que está teniendo esta dinámica económica, porque hay muchos mensajes. Se habla de que hay un mundo en recesión, hay problemas. Entonces, entender eso en Colombia, cómo se está viendo. Efectivamente, aquí también hay una recesión, ¿no? Partamos por cómo se está dando la posición económica y la posición de los sectores. Bueno, buenas tardes para todas las personas que están conectadas en este espacio. Vamos a arrancar haciendo como un contexto del desempeño económico mundial. Y es que en el año 2021 la economía mundial tuvo una reactivación muy importante, pero para 2022 ya hay una proyección de moderación de crecimiento de esa economía mundial por algunos elementos en el contexto internacional, donde está el tema de las dificultades en los flujos comerciales, los temas logísticos que aún permanecen, el reto del conflicto entre Rusia y Ucrania, todo el tema de inflación que no solo nos impacta en Colombia, sino que está impactando a varios países alrededor del mundo. Y en el contexto del caso colombiano, nosotros en 2021 tuvimos un crecimiento de 10.6%. Nuestra economía se expandió a 10.6% luego de un año de pandemia donde habíamos decrecido 7%. Para 2022, las proyecciones de los analistas económicos están entre 6 y 8% cerraría nuestra economía este año. Entonces acá tenemos esta diapositiva donde presentamos unas actividades económicas, las 28 actividades económicas más grandes de nuestra economía, y la posición en el eje X de estas actividades muestra cuál es el peso económico y la posición en el eje Y nos muestra cuál ha sido esa dinámica de crecimiento. Ahorita vamos a entrar en detalle sobre ellas. Para hacer un contexto, en el primer semestre de 2022 nuestra economía mantuvo esa tasa de crecimiento de 10.6% que traíamos del año pasado, y si dividimos la economía en las 12 actividades más grandes donde tenemos el comercio, la construcción, todo el tema minero energético, vemos que solo una actividad presentó decrecimiento en el primer semestre del año, que fue la actividad agropecuaria, con una contracción de 0.8%. Las demás actividades presentaron una dinámica favorable
donde se resalta el crecimiento que tuvo el tema del entretenimiento, que se expandió al 37%, la rama de actividad que incluye el comercio, la reparación de vehículos y todo el tema de transporte de carga se expandió a un 19%. También tenemos sectores positivos como información y comunicaciones creciendo al 18%, la industria manufacturera estaba creciendo al 15% y las actividades científicas y técnicas muy asociado a la prestación de servicios creciendo al 11%. Entonces, un muy buen panorama en el primer semestre. Y acá miramos estas actividades, ya como les dije, estas son más divididas. Miramos que solo 4 actividades estuvieron en contracción en el primer semestre del año, que son la construcción civil, el tema de carbón, la ganadería y los cultivos, donde también está incluido el tema de café. Pero el resto de actividades con dinámicas muy positivas, incluso muchas en aceleración, logrando contrarrestar todo ese impacto de la pandemia. Y en negro están resaltadas las actividades más relacionadas con el tema de comercio, con el tema de la distribución de combustibles, y vemos un muy buen desempeño en todo el tema de turismo, mantenimiento y reparación de vehículos también con una muy buena dinámica, el transporte terrestre recuperándose, el comercio buena dinámica. Solo hay un sector que es la construcción civil que no tuvo pues una dinámica tan favorable, pero con la construcción civil hay algo muy particular y es que tiene un impacto muy regional. Si muchos de ustedes están operando en Antioquia, comercializan combustibles en Antioquia, no estarán de acuerdo con esa percepción, porque en Antioquia hay varios proyectos de 4G que le han imprimido mucho dinamismo al sector. Entonces en Antioquia hay un caso particular de los proyectos 4G y otras obras viales que han dinamizado mucho el sector y han favorecido la comercialización de combustibles. Vamos a pasar a mirar un análisis un poquito más completo. Este que veíamos es una foto de lo que pasó en el primer semestre del año, pero acá traemos un análisis que es lo que le ha pasado a los sectores en los últimos 3 años. Y acá ya presentamos la economía dividida en 52 actividades. Están organizadas de izquierda a derecha por mayor nivel de crecimiento en el primer semestre del año, que son las barras que vemos en color gris. Y tenemos también en color naranja el crecimiento de 2021 y en azul el crecimiento de 2020. Entonces en el extremo de allá vemos los sectores que presentan al menos 2 periodos de buena dinámica económica. Tienen 2020 con la barrita hacia abajo porque la pandemia le pegó fuerte a la mayoría de sectores, pero han logrado recuperarse, incluso superar los niveles prepandemia. Y en este extremo de acá tenemos los sectores que tienen unos temas que son coyunturales, que no solo por el impacto de la pandemia, sino que llevan 2 y 3 periodos consecutivos de crecimiento. Ya lo mencionábamos acá, estos sectores son ganadería, cultivos, construcción civil. Y hemos resaltado con los círculos rojos nuevamente los sectores que están relacionados con la comercialización de combustibles y vemos un nivel positivo de desempeño en la mayoría de estos sectores. Bueno, toda esta dinámica económica, además de los temas que les mencionaba ahorita, la inflación, la situación de guerra, los temas logísticos, se ve muy impactada por lo que le pasa a una variable clave macroeconómica que es la tasa de cambio. Entonces le voy a dar la palabra a Alejandro para que nos cuente qué está viendo en materia de tasa de cambio. Perfecto. Joana, mil gracias. Uno, en este primer elemento empieza a concluir algunos aspectos relevantes en esa matriz que veíamos de dinámica del sector. Y es que básicamente son muy pocas las actividades en Colombia que están presentando un decrecimiento. O sea, la gran mayoría están jalonando una dinámica favorable de crecimiento y eso nos empieza a hacer una diferencia, o más bien un blindaje a la economía colombiana frente a los temores que hay de recesión. Cuando se habla de una recesión, se menciona que es el PIB, las capacidades de crecimiento de un país empiezan a desacelerarse y empiezan a decrecer. Le está pasando a Estados Unidos, le está pasando a Europa. Colombia te está creciendo a tasas cercanas al 10%. Este año probablemente la tasa de crecimiento va a ser del orden del 7%. Venimos de tasas que crecen el 10%. Entonces ese te genera inicialmente un blindaje en materia de no estar semejantes a un fenómeno de recesión. Estamos muy lejos a presenciar una situación de recesión en nuestro país. De nuevo, la invitación a las 63 personas que nos están compartiendo este espacio con nosotros, que puedan hacer todas las preguntas y que podamos hacer la interacción. Uno de los puntos que mencionaba Joana es la economía no está relacionada solamente con las capacidades de generar crecimiento, sino también
cómo nos relacionamos en materia de tasa de cambio. La gran mayoría de nuestros sectores dependen de la tasa de cambio porque importamos gran cantidad de nuestros productos. En el sector de combustibles, pues directamente no importamos el combustible, pero el distribuidor, la tecnología que utilizamos directamente en nuestra estación, pues tiene un componente importante. Entonces tenemos que darle una mirada a tasa de cambio. La invitación para analizar la tasa de cambio es que le demos una mirada histórica. Esta curva que vemos en pantalla nos muestra la historia de nuestra tasa de cambio en los últimos 13 años. Si uno le hace un análisis año a año a esos 13 años, va a encontrar que nuestro peso ha perdido valor más o menos anualmente el 9%. ¿Sí? Esa es la pérdida de valor que está teniendo. Pero cuando uno analiza este comportamiento, tiene que hacer una reflexión y es, miren qué pasaba acá, en el periodo entre el 2009, 2010, 2011 hasta el 2014. El peso colombiano tenía muy buen valor, es decir, cada dólar nos valía 1.770 pesos. En la actualidad, cada dólar nos vale casi que 4.500 pesos. ¿Qué pasaba en este momento? Si lo recuerdan, por allá en el 2008 estalló una crisis financiera global desde Estados Unidos, generó un contagio en el mundo y para este momento que Estados Unidos se veía en problemas, Colombia estaba creciendo en buenos niveles de producción de petróleo y adicionalmente había recuperado grado de inversión. Colombia ya tenía un grado de inversión por allá en 1999, fue cuando lo perdió por la crisis hipotecaria de aquel momento. Lo recuperó acá en el 2011. Entonces, mientras el mundo estaba en problemas, Colombia se veía como un buen lugar para poner dólares, para traer recursos. Esa manera de poner los recursos en nuestro país hizo que el dólar perdiera valor, nuestro peso ganara valor y estábamos en 1.770 pesos. ¿Qué pasó después de esta historia? Es que una de las apuestas de Estados Unidos para su recuperación económica después de esa situación en el 2011 fue hacer fracking. Empezó a explorar bajo tecnología y a explotar bajo tecnología no tradicional los yacimientos petroleros que ya existían. Eso llevó a Estados Unidos a ser el principal productor de petróleo alrededor del mundo, generar crecimientos en su PIB y entonces a medida que Estados Unidos empezaba a recuperar, pues dólares que estaban en Colombia empezaban a alojarse en ese país. Para ese momento, por acá en el 2015, estábamos en 2.600 pesos. ¿Qué nos pasó por acá recientemente? Llegamos a perder valor, a llegar a un dólar de 3.358 pesos y luego se disminuyó hacia el 2018 en 2.766 pesos. Aquí nuestro peso ganó valor porque el mundo entró en una era de unos interrogantes. ¿Cuáles eran los interrogantes acá? Entraba Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump es un disruptor de mercado, es una persona totalmente nueva en el mundo político, tradición en el frente económico, entonces se generaba un interrogante si las políticas de él iban a ser buenas o iban a ser malas para el mundo. Adicionalmente el mundo empezó a cerrarse, ¿sí? Los países se volvieron más proteccionistas. Un ejemplo fue Reino Unido. Reino Unido decide salirse de la zona euro, concentrarse en su economía y esto generaba un interrogante. Entonces aquí otra vez el mundo estaba en problemas. Colombia seguía teniendo unos buenos resultados, pero aquí ya habíamos pasado la reforma tributaria que hizo el gobierno Santos del IVA del 16 al 19%. Entonces, después de esa situación, volvimos a mostrar buenas tasas de crecimiento y se recuperó nuestra tasa de cambio, ganó valor. De aquí para adelante, estamos perdiendo valor constantemente. ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos? Y es que Donald Trump le mostró al mundo que sus políticas económicas sí daban resultados. O sea, cerrar la economía de Estados Unidos le permitió crecer en PIB, recuperar empleos. Entonces, los dólares se mantenían en Estados Unidos. Y mientras aquí se daba una recuperación, cuando el mundo miraba a nuestra región empezaba a entrar protestas sociales en Chile, protestas sociales en Ecuador, en Bolivia, en Colombia se dio en 2019, luego se aplazó para el 2021, entonces empezamos a perder valor. ¿Sí? Nos ubicamos en 3.500 pesos, pasamos todo el frente asociado a pandemia y en la actualidad, pues esta recesión que está enfrentando el planeta está haciendo que los dineros se resguarden en el activo más seguro alrededor del mundo, que son los bonos del Tesoro estadounidense. Al resguardarse ahí, ha hecho que esta tasa de cambio se ubique en esos 4.400 pesos. Toda esta historia es lo que hemos visto. ¿Qué ocurre acá? Y es un tema importante para tener en el análisis de nuestras compañías. El mundo actual se está pareciendo a este mundo, ¿sí? Es un mundo actual que está teniendo recesión en los diferentes lugares, en Estados Unidos, en China, en Europa. Acá pasaba lo mismo.
Estados Unidos entraba en una recesión y contagiaba al mundo. En ese momento Colombia tenía buenas tasas de crecimiento. Colombia está teniendo buenas tasas de crecimiento. Entonces Colombia le está mostrando al mundo que mientras allá hay problemas, aquí hay capacidades de crecer económicamente. Si este comportamiento se sigue materializando, es decir, que tengamos una reforma tributaria amigable con el crecimiento económico y que se den mensajes atractivos de inversión a nuestro país, vamos a lograr que esa tasa de cambio probablemente empiece a disminuir. Cuando una tasa de cambio te disminuye, y aquí quiero que analicemos este otro elemento, es que la tasa de cambio en nuestro país es uno de los inductores principales de la inflación. ¿Por qué menciono esto? Es que como importamos gran cantidad de productos, lo vemos aquí en las barras en color azul, este es el volumen de lo que importamos en nuestro país. Si esa tasa de cambio disminuye, los valores que pagamos por las importaciones pues van a ser menores. Entonces, si esa tasa de cambio nos disminuye, vamos a lograr que los precios de los bienes y servicios que consumimos en el mercado disminuyan. Por ende, la inflación disminuya. ¿Qué ocurre? Este 2022, que es un año donde vamos a estar importando alrededor de unos 60.000 millones de dólares, posiblemente un poco más, pues lo estamos importando a 4.400 pesos. Cuando mirábamos el 2014, donde importábamos valores semejantes, importábamos 64.000 millones de dólares, aquí la tasa de cambio era del orden de unos 2.000 pesos. Entonces, estamos importando los mismos dólares, pero en ese momento a 2.000 pesos, actualmente en 4.400 pesos. Ahí hay un gran elemento, un gran inductor que explica el problema inflacionario que estamos teniendo. ¿Qué estamos viendo desde sectorial? El problema inflacionario se va a corregir y se puede corregir no solamente por el aumento de las tasas de interés, por crear elementos en nuestra economía que hagan ganar valor al peso colombiano. Ese ganar valor al peso colombiano quiere decir que esa tasa de cambio nos disminuya y ahí nos presiona directamente de manera favorable el comportamiento inflacionario. Digamos que hasta acá hemos hecho un análisis de qué le ha pasado pues a nuestra economía recientemente. Varios elementos interesantes a tener en cuenta. Colombia crece mientras el mundo no crece. Problema inflacionario está alrededor del mundo. Colombia tiene algunas bases para que ese frente inflacionario pueda generar correcciones. Entonces hasta acá un poco un recuento histórico, pero creo que pensemos qué va a pasar de aquí a futuro, ¿sí? ¿Qué se está viendo, qué se está poniendo sobre la mesa de cuáles van a ser los inductores que van a explicar los próximos meses, los próximos años? Entonces quiero preguntarle a Joana, ¿qué se está viendo en materia de confianza? Porque la confianza es el principal inductor que genera los desarrollos, las inversiones, los cambios de política. ¿Qué podemos encontrar en materia de inversión? De confianza, perdón. Listo, vamos a mirar, vamos a hacer ese análisis acompañado de esta diapositiva. Lo que presentamos acá es el índice de confianza sectorial, que es una medición que está entre 0 y 100 puntos. Estos 100 puntos es el nivel más alto y el 0 el nivel más bajo de confianza. Cuando el nivel está muy cerca de 100 hay unas expectativas muy importantes, un optimismo, una percepción de optimismo entre los empresarios, entre los líderes de opinión y los inversionistas, y cuando está cerca de 0 puntos pues hay muchos elementos negativos, amenazas, alertas impactando los sectores. Y en lo que va del año lo que ha experimentado el índice de confianza es una reducción y está en un nivel promedio de 52.6 puntos, es decir, cantidad igual de elementos positivos y de alertas impactando a los sectores. ¿Y por qué se ha dado a eso? Además de los elementos que ya hemos mencionado, pues está el tema de la depreciación de nuestra moneda, que lo acaba de presentar Alejandro, y también el tema del nuevo gobierno. Hay mucha inquietud sobre el tipo de políticas que este gobierno va a implementar. Entonces, en la medida en que se vayan materializando esas decisiones, pues se irán aclarando muchas dudas al respecto. Y el índice de confianza también nos habla de tendencias que vienen hacia futuro y que impactarán los sectores. Y de acuerdo al análisis que hemos visto de esa percepción que tienen los líderes empresariales, va a ser muy importante el tema de recesión económica a nivel mundial del que ya hablábamos. Hay un riesgo importante de hambruna y de cambios en temas de alimentación alrededor del mundo.
el cambio climático. También en muchos países están experimentando situaciones complejas por el tema de inundaciones, por el tema de sequías, y eso tiene un impacto también sobre la producción agrícola. También está el tema de los contenedores. Se estima que los precios del transporte de contenedores no van a volver a los niveles que se tenían en 2019, entonces que van a haber unas tarifas pues en el comercio internacional altas. En el caso de Colombia hay elementos importantes, y es que se están viendo tendencias marcadas en el cambio de preferencias del consumidor, y hay unas oportunidades importantes en exportación de frutas. Esto con respecto al índice de confianza. Hay otras entidades, por ejemplo el DANE mide el índice de confianza empresarial, lo mide para 4 sectores: para el sector servicios, para el comercio, para la industria, y ese indicador en agosto se ubicó en 60.3 puntos. Por primera vez ese indicador se recupera, porque todo el año venía con una tendencia decreciente, entonces algunos indicadores ya muestran un poco más de optimismo en los empresarios para el mes de agosto. Ese indicador, el sector que lo tiene en un nivel más alto es el sector servicios, con 62.5 puntos. Los sectores comercio e industria tienen ese indicador en 59.9 puntos, y donde está más débil es en el sector de construcción, que está en 52 puntos. Ese análisis del DANE permite sacar unos datos muy interesantes. El 97.5% de las empresas de esos sectores se encontraban operando con normalidad en el mes de julio. Con la pandemia el DANE empezó a medir ese indicador relevante de que todas las industrias estuvieran pues operando sin ningún inconveniente. Y ese es un nivel bastante pues positivo. Otro indicador que se extrae de ese análisis es que 57% de las empresas proyectan que en los próximos 3 meses van a tener un incremento en sus ingresos, también bastante positivo. Y de los elementos como para considerar y revisar en detalle, se tiene por ejemplo que el 12.4% de las empresas de estos sectores están teniendo problemas de aprovisionamiento, principalmente por disponibilidad y por tema de costos. Y esta situación es marcadamente alta en el sector de la construcción. Entonces miremos que tenemos un hilo desde el inicio donde muestra que el sector construcción está experimentando pues bastantes retos en su operación. Y ahí también son pues muy altos los porcentajes de temas de que no están disponibles los insumos o que están muy costosos. Y hoy precisamente salió el resultado de la encuesta de Fedesarrollo, que todavía pues no marca la tendencia de recuperación, sino que está más en línea con lo que presentamos en sectorial. Todavía falta un poquito para que se recupere completamente la confianza de los empresarios. Bueno, entonces este tema de confianza y de lo que va a pasar a futuro, de todas las expectativas que se tienen, está muy relacionado con el impacto que se espera del nuevo gobierno, como lo hemos mencionado. Entonces me gustaría que Alejandro nos cuente cómo ve que va a ser el impacto de ese nuevo gobierno en nuestra economía. Perfecto. Hablamos entonces de un país que está creciendo bien desde el punto de vista económico, pero que está perdiendo confianza. O sea, las personas están teniendo un mayor nivel de desconfianza, en gran medida producto de este mapa. Este mapa que nos está mostrando es que pasamos elecciones en Colombia, entonces por primera vez entra un gobierno de izquierda. Diría que no es la primera vez, hay un centro izquierda que ya ha ocurrido en el país, lo vimos con Ernesto Samper, lo vimos con Juan Manuel Santos, pero una izquierda, digamos, no tradicional en la que habíamos visto en nuestro país, entra por primera vez, que es Gustavo Petro. Cuando uno traza el mapa de nuestra región, entonces empieza a encontrar que nuestra región se está volcando mucho más hacia la izquierda, ¿sí? Faltan las elecciones en Brasil, que van a ser aproximadamente en unas 3 semanas. Estas elecciones son en octubre. Cuando uno mira Brasil, en Brasil estamos teniendo 2 principales candidatos, Jair Bolsonaro, que es el presidente actual, y Lula da Silva, donde muy probablemente el próximo presidente de Brasil va a ser Lula da Silva, que ya fue presidente y es un gobierno de izquierda. Entonces vamos a ver una región que va a estar pintada mucho más en este color gris, donde estamos asociando la política de izquierda. Aquí hay varios elementos a tener en cuenta, porque inicialmente dice, bueno, un gobierno de izquierda, entonces eso va a ser malo económicamente. No necesariamente, o sea, las izquierdas que han sido malas desde el punto de vista económico son lo que se denominan izquierdas empobrecedoras. Hugo Chávez en Venezuela
el kirchnerismo en Argentina. Cuando uno mira a la izquierda de Lula en Brasil, la izquierda de Dilma Rousseff en Brasil, fue una izquierda que sacó gran cantidad de personas de la pobreza y que hizo el desarrollo económico acompañado de las empresas. Entonces no termina siendo un tema que la izquierda sea buena o sea mala, es los cambios en los desarrollos económicos y esas visiones. Hay un tema a favor para nuestra región, y es que cuando la región empieza a estar en ese color gris, pues las políticas o los lineamientos en visión se empiezan a alinear, ¿sí? Colombia ha tenido un reto importante y como región es que no ha podido sacar, por ejemplo, adelante una alianza del Pacífico, ¿sí? Porque los presidentes no se han entendido por su lineamiento político. Que hablaríamos, por ejemplo, de una alianza Pacífico donde todos los presidentes terminan siendo de un mismo tipo de alineación y cuando toda la región se empiece a aparecer desde su lineamiento político es donde empiezas a lograr un elemento que se llaman los poderes hegemónicos. ¿Qué son los poderes hegemónicos? Es que la región puede negociar en condiciones de alta competencia con otras regiones, ¿sí? Con Europa, con Estados Unidos y puede negociar mejores condiciones en el punto de vista del precio y mejores condiciones también desde el punto de vista del abastecimiento. Eso segundo te puede combatir incluso en el frente de inflación. El punto es que ese poder hegemónico, ese cambio económico, ese lineamiento político, pues efectivamente ayude al desarrollo y no pase lo que pasó en Venezuela o lo que pasó en Argentina. Frente a eso, nosotros, ¿qué estamos viendo? Uno tiene que hacer una reflexión de mirar en nuestra región cuándo entraron los gobiernos de izquierda, cuáles fueron gobiernos de izquierda negativos y cuáles fueron las condiciones en su entrada. Entonces quiero hacer una reflexión y es, si por ejemplo nos vamos a Argentina, uno puede discutir si Carlos Menem, que entró en el 89, era de izquierda o de derecha. Muchos dicen que es de derecha, en nuestra visión él fue el que dio el punto de partida para el kirchnerismo. Carlos Menem entró con un 10% de diferencia en votación frente a su contrincante. Hugo Chávez cuando entró en el 98 entró con una diferencia del 16%. Evo Morales en Bolivia en 2005 entró con una diferencia del 25%. Cuando uno mira Perú en el 21, Pedro Castillo entra con una diferencia del 0.26. Gustavo Petro entra con una diferencia del 3%. ¿Qué quiero decir con eso? Es que cuando los presidentes son altamente populares, como el caso de Menem, como el caso de Chávez, como el caso de Evo, las políticas de cambio, las políticas de reforma se pueden implementar de una manera mucho más rápida, porque uno tiene toda la popularidad desde los electores. Pero cuando los niveles de votación son bajos o las diferencias son bajas, es decir, en el caso de Pedro Castillo, que fue el 0.26, en el caso de Gustavo Petro, que tiene una diferencia de 3 puntos, tienes que hacer unas políticas de concesión, de llegar a acuerdos. No puedes hacer cambios radicales porque vas a tener un problema directo en la sociedad. Incluso cuando los porcentajes son altos, como el caso de Boric en Chile, le ha jugado una mala pasada. Boric quiere hacer una reforma constitucional y acaba de perder el frente del plebiscito y tuvo una diferencia en votación de 12 puntos. Eso lo han venido estudiando bien el gobierno actual y por eso, si uno analiza la trayectoria de Gustavo Petro y le doy pues un saludo a ya las 70 personas que se están conectando con nosotros, invitándolos también para que generemos las discusiones. Cuando uno mira el discurso de Gustavo Petro en su historia política de aspiración presidencial, cada vez viene siendo un tono mucho más moderado y un tono mucho más conciliador. Y eso se ratificó en la última elección, por las últimas votaciones, porque es que la diferencia es de apenas 3 puntos. Entonces lo que estamos viendo es un gobierno que va a estar buscando hacer más acuerdos nacionales antes de reformas radicales. Y el principal ejemplo es el frente de la reforma tributaria. Si ustedes miran el proyecto que inicialmente se radicó de reforma tributaria versus hoy lo que se está hablando y lo que se ha eliminado, han sido unos cambios bastante marcados y unos cambios que son favorables frente a temas de desarrollo económico. Quiero que hablemos incluso de eso, invito a Joana, porque el punto de la reforma tributaria es el gran partidor. De ahí van a salir los recursos para pensar en reformas laborales, pensionales, en el frente agrario, en los diferentes sectores que le va a estar apuntando el nuevo gobierno. Entonces, se ha generado la discusión de Colombia sí necesita una reforma tributaria o no necesita una reforma tributaria. Entonces quiero que Joana nos lo pueda aclarar de este frente tributario
qué implicaciones puede tener y si sí se necesita o no se requiere. Hay también unos elementos y antes de darle la palabra a Joana, quería detenerme en este otro aspecto y me disculpa, Joana, porque un tema adicional de este frente de Gustavo Petro está asociado en la parte de los sectores. O sea, aquí hay un mapeo en la diapositiva que ustedes ven en pantalla de los sectores a los cuales posiblemente van a estar los diferentes elementos de la política pública. De hecho, para que se puedan materializar los diferentes proyectos, de nuevo se necesita el frente de la reforma tributaria. Este gobierno, ¿dónde va a mostrar los mayores niveles de oportunidades en crecimiento económico, en mayores niveles de demanda? Un gobierno que busca apuntarle a la reindustrialización del país, ¿sí? Una reindustrialización del país requiere mayores inversiones en tecnología, tecnificación asociada a la mano de obra. Cuando tienes mayores inversiones en tecnología, en el desarrollo de industrias, inmediatamente es un sector que te consume en grandes cantidades volúmenes energéticos. Entonces, con eso quiero asociar un poco nuestro sector en el frente de combustibles, ahí hay demanda. Otro elemento importante es el tema agrícola, ¿sí? El frente agrícola del nuevo gobierno es que busca combatir el fenómeno de amenazas en abastecimiento de alimentos para el país y la amenaza que puede generar un riesgo de hambruna. Entonces, generar mayores niveles de cultivos que estén más asociados al frente de cereales para generar la alimentación. Cuando extiendes el frente agrícola de nuestro país, pues necesitas también tecnología agraria para materializarlo. Ahí vas a tener altos niveles de consumo en el frente energético. Tercer elemento, el tercer sector foco es el turismo, es el que se menciona que es a nivel de divisas el que pudiera llegar a reemplazar las divisas que genera el frente del petróleo. No inmediatamente, pero la visión sí se podría dar muy en el largo plazo. O sea, Colombia no va a dejar de tener petróleo y de hecho Colombia tiene firmados más de 180 contratos de exploración petrolera que luego generarán mayores barriles en desarrollo de producción. Lo que se está buscando desde el nuevo gobierno es que esa generación de divisas pueda sustituirse en parte por el frente del turismo y en lo que se ha denominado un turismo con mayor vocación rural. Cuando hablamos de una mayor vocación rural es que se busca que el turismo no se concentre solamente en las principales ciudades, sino que vaya a todas las regiones. Colombia tiene una gran ventaja alrededor del mundo, es que es un país que tiene todos los pisos térmicos, que puede generar turismo de playa, turismo de aventura, turismo de negocios y lo vuelve atractivo por esas condiciones. Esos tres sectores serán los que tendrán las mayores dinámicas de crecimiento y donde hay mayores niveles de oportunidades, donde probablemente estarán los mayores retos en gran cantidad de cambios. El tema de transición energética, pero transición energética ya viene del gobierno anterior. Lo que pasa es que vamos a entrar en un tema de aceleración en ese frente asociado a la transición y con la búsqueda de reemplazar estas divisas por el frente de turismo. Mayor cambio probablemente va a estar en salud, ¿sí? Porque es cambiar de un sistema de aseguramiento, o sea, la existencia de las EPS, a que ya no exista ese sistema y esté más concentrado en la parte estatal. De nuevo, esto implicará elementos en mayores crecimientos en agro, en industria, en el frente de turismo. Y si uno analiza los tres sectores, en mayor medida los dos primeros tienen una alta demanda en energéticos y ahí veremos grandes demandas en el frente de combustibles. Para que esto pase, pues se necesita tener favorabilidad a nivel política en el Congreso. Cuando miramos en la diapositiva, los invito a mirar la gráfica que está en la parte izquierda, pues es la conformación de nuestro Senado. Prácticamente estamos teniendo la gran mayoría como partidos de gobierno. La única oposición será la oposición del centro democrático. Eso que implica que los proyectos que está pensando el gobierno tendrán una buena favorabilidad en el Congreso siempre y cuando sean bien socializados con las empresas y con la sociedad. Finalmente los congresistas los ponen las personas y cuando vean que hay un tema que no va bien de cara a la sociedad, esto inmediatamente empieza a cambiar. ¿Esto qué va a implicar? Que la reforma tributaria de la cual se está hablando va a ser una reforma que va a pasar, ¿sí? Se va a aprobar por parte del Congreso, pero no en las condiciones que inicialmente se habían presentado. De hecho, ya viene ajustándose. Y ahí, de nuevo, invito a Joana para que nos pueda contar sobre estos elementos asociados a la reforma. Bueno, inicialmente en el contexto de la reforma, lo primero que hay que analizar es si esa reforma sí es necesaria.
Y uno de los primeros elementos que justifican la reforma tributaria es el déficit fiscal de nuestro país. Si nosotros miramos ese déficit entre 2012 y 2019, rondaba entre el 2.3 y el 2.5%, que es más o menos 25 billones de pesos. Pero en 2021, con todo el impacto de la pandemia, ese déficit se subió hasta 101 billones de pesos, que es equivalente a 8.6% del PIB. Entonces, este tema justifica claramente la necesidad de una reforma tributaria. Pero hay un elemento interesante alrededor de esto, y es que entre 2021 y la proyección que se tiene al cierre de 2022, ese déficit va a tener una reducción de unos 30 billones de pesos. Y eso sucedió, no se ha presentado ninguna reforma tributaria que impacte esto, sino de la positiva dinámica de crecimiento y las capacidades de crecimiento que están teniendo las empresas y que está teniendo el país. Entonces, en el concepto de sectorial, el crecimiento es la mejor reforma tributaria que puede tener un país. Otro elemento que justifica, si quieres pasamos la diapositiva, otro elemento que justifica la reforma tributaria es que de cierta manera Colombia tiene un bajo nivel de tributación como porcentaje del PIB. Vemos allá en la segunda barra que Colombia tiene un nivel de recaudo del 19.7% de su PIB. Y cuando lo comparamos con otros países, por ejemplo en la región Chile recauda el 20.7%, tenemos a Estados Unidos que recauda el 24.5%, nos vamos a Europa y tenemos países como Reino Unido donde se recauda el 33%, Alemania donde se recauda el 38.8%, Francia 45.4%, que es de los más altos, y tenemos el promedio de la OCDE, que es un referente para nosotros para compararnos, donde ese nivel es de 33.8%. Entonces vemos que sí tenemos un nivel bajo de tributación. Pero hay un tema particular en el comparativo, y es que mirando las diferentes fuentes, Colombia tiene un bajo nivel de recaudo por el tema de renta a personas. Y el segundo, donde tenemos una diferencia grande con los promedios del mundo, es el recaudo por bienes y servicios, que en nuestro caso es el IVA. Entonces ahí hay una justificación para el tema de la reforma tributaria. Un tercer elemento que justifica que se necesita la reforma tributaria es la pérdida del grado de inversión, y es que el año pasado, como consecuencia del fracaso que tuvo la reforma que presentó el ministro Carrasquilla, a Colombia le fue retirado el grado de inversión. Entonces ahorita más adelante podemos entrar un poquito en detalle en ese tema. Y un cuarto elemento que justifica la reforma tributaria es que con un nuevo gobierno pues llegan nuevas necesidades de gasto, porque este gobierno, además de la reforma tributaria, está pensando presentar 4 reformas adicionales. Una reforma a la salud, una reforma en educación, una reforma pensional y una reforma en materia agraria. Y eso necesita unos recursos financieros cuyo punto de partida es la reforma tributaria y lo que se genere ahí. Bueno, en este momento nos acompañan 71 personas conectadas, compartiendo pues este análisis con nosotros. Vamos a pasar al siguiente elemento. Entonces, 4 elementos que justifican la necesidad de la reforma tributaria. Pero esta reforma se presenta en una coyuntura que no es favorable, y a nivel económico mundial estamos teniendo el reto de que muchos países ya empezaron a entrar en recesión económica. Mencionábamos ahorita en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en China. Entonces, con el mundo entrando en esa situación económica, pues muchos de esos países son los destinos de nuestras exportaciones, y en una situación de contracción económica global se puede caer la demanda de esos bienes y servicios, entonces dejamos de exportar. Y además en ese contexto de recesión es muy complicado también el tema de importación, porque se vuelven más restrictivos y se genera poca disponibilidad de muchos de esos productos. Adicionalmente tenemos el tema de la inflación con esa escalada en los precios impactando a los consumidores colombianos. También la autoridad pues, monetaria subiendo las tasas de interés, y encima pues llega la reforma tributaria en un contexto pues que se vuelve complicado y genera la desconfianza que veíamos ahorita que están teniendo los empresarios y que tienen las empresas. Pero hay una oportunidad pues en este tema, y es que la reforma tributaria ayude a generar crecimiento. Entonces ahí es muy importante analizar si realmente la reforma genera crecimiento, y ahí tenemos algunas dudas particulares.
El primer elemento que nos genera duda es el tema de equidad tributaria. La equidad tributaria tiene que ver con el equilibrio en las fuentes de financiación entre las empresas y las personas. Y vemos que Colombia tiene una tasa de tributación de las empresas de las más altas del mundo. Esa tasa es del 35%, que aquí tenemos un comparativo, por ejemplo, en África esa tasa es del 28.5%, en la región tenemos un promedio de 27.5%, Asia y Europa tienen tasas de tributación más o menos del 20%, y el promedio mundial es de 23.9 y el promedio de países OCDE es de 23.5. Es decir, que las empresas en Colombia tributan más o menos 11.1 puntos porcentuales por encima del promedio del mundo y 11.5 puntos porcentuales por encima de lo que pasa en los países promedio de la OCDE. Entonces se requeriría pues un mayor aporte de la base que es las personas, y eso no lo estamos viendo en la reforma tributaria. Las empresas siguen cargando con una parte pues muy importante del recaudo. Otro elemento que nos genera mucha inquietud es el tema de los dividendos. En la reforma que se presentó el 8 de agosto, se hacía una propuesta de unificar las cédulas tributarias, es decir, que todos los ingresos de las personas entraban en una misma bolsa y pagaban unas tasas marginales sobre ese conjunto de ingresos. Ahí entraban los dividendos, y para las personas de mayores ingresos esa tasa podía llegar hasta el 39%. Pero esta semana el ministro de Hacienda y las comisiones económicas que están evaluando la reforma tributaria llegaron a un acuerdo, y esa tasa máximo va a ser del 20% en el tema de dividendos. Entonces, un aspecto de que el actual gobierno se está mostrando pues como favorable y escuchando la posición de las empresas. Este tema de los dividendos también tiene un impacto muy importante sobre el emprendimiento. ¿Por qué? Porque el emprendimiento necesita en sus etapas iniciales de mucho fondeo. Tienen las ideas, están en esa etapa de escalar y hacer crecer esa idea, pero no tienen suficientes recursos, entonces recurren a familia, amigos y a fondos de inversión. Pero cuando los inversionistas ven que en Colombia, además de una tasa del 35%, hay una tasa adicional de dividendos de 20% y unos impuestos específicos que se están poniendo en la reforma, por ejemplo, a la actividad minero-energética, a los alimentos y a las bebidas, pues Colombia no se vuelve atractivo para atraer esos recursos y muchas de esas inversiones se relocalizan. Entonces también hay un tema ahí de emprendimiento. Y el tercer elemento que nos genera inquietud de la reforma es que antes de presentar la reforma se hablaba mucho de una creación de un incentivo para la generación de empresa, y la reforma tributaria se quedó corta en esa parte porque no se ve claramente pues un incentivo a la generación de empleo. Entonces ahí están esos elementos que nos inquietan pues de manera importante sobre la reforma tributaria. Pero vale la pena analizar pues más en detalle cómo se ven afectadas las empresas por todos estos elementos que hemos mencionado. Entonces le doy la palabra a Alejandro que nos cuente. Perfecto. Todos estos elementos que nos comparte Joana fueron esos grandes interrogantes que nos generaron cuando se radicó el proyecto de reforma tributaria. De nuevo, esa reforma tributaria es el partidor para la serie de sectores, de proyectos que se vienen y la misma dinámica de inversión. ¿Qué hicimos desde sectorial? Empezamos a trabajar fuertemente con la parte gremial, a presentar cuál era nuestra visión asociada a la reforma, que son esas dudas que nos comparte Joana, de por qué veíamos que esta reforma como tal se está presentando no iba a generar unos impactos desde el crecimiento. Sí te iba a generar recaudo, pero no te iba a generar impactos desde el crecimiento. Y empezamos a recibir buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Impuesto de combustibles en zona de frontera fue retirado. Impuesto a la exportación de oro fue retirado. Recientemente, o sea, la semana pasada de esta, impuesto a las ganancias ocasionales, que tenía un techo del 39%, ya es del 15%. Impuesto a los dividendos, que tenía un techo del 39%, ahora tiene un techo del 20%. De nuevo, un techo. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas que pagan dividendos, los volúmenes de los dividendos son menores, la tasa es menor a ese 20%. Eso nos va a pegar directamente en que la tasa efectiva de tributación que se estaba pensando inicialmente ya se disminuyó, y ahí pues básicamente lo que nos falta es que la reforma
y le vaya directamente a un impacto en esa tasa impositiva del 35% de renta, que sea una tasa menor. Sería el último elemento que estamos estimando que se pueda generar para que esta reforma tributaria sea una reforma sana con el crecimiento. Colombia necesita una reforma tributaria. El que diga que no necesita una reforma va a desestabilizar las finanzas del país y ahí ni recuperaremos grave inversión. Pero esa reforma tiene que generar el crecimiento. Ya con los ajustes que se están dando, estamos viendo que va a ser proclive al crecimiento. Nos falta un último elemento, es que esa tasa de impuesto de renta no mantenga el 35%, pueda tener un ajuste a la baja. ¿Por qué esto es importante? Es que pensemos en cada una de las compañías donde estamos, ¿sí? Cada una de nuestra estación de servicio, cada uno de los actores que estamos. Y es, ¿cuál es el ciclo de vida de nuestras compañías? Cuando empezamos nuestra compañía, estábamos aquí en la etapa de emprendimiento, en la etapa de startup. Esa etapa de emprendimiento, esa etapa de startup tiene pocos ingresos y tiene muchos gastos, entonces las utilidades son bajas, ¿sí? Estoy tanteando el mercado, estoy promocionando ese acceso a ese mercado. Pensemos cuando arrancamos con esa estación de servicio, probablemente estamos acá. Entonces acá necesitamos el dinero de familiares, amigos que nos ayuden para sacar adelante. Si la reforma hubiera pasado con el nivel de dividendos que se estaba estimando, no íbamos a tener el dinero de esas personas y aquí no íbamos a poder salir adelante. Si estamos por acá, que es una etapa temprana, pues ya empezamos a crecer en ingresos y todavía no generamos utilidades, pero ya estamos a punto de generarlas y las empezamos a generar acá cuando estamos en la etapa de aceleración. La etapa de aceleración es cuando empezamos a ver que esa estación funcionó, puedo crear otra estación, que el nivel de galonaje que tenía se puede seguir incrementando, entonces empiezo a abastecerme mucho más y empiezo a llevarlo mucho más al mercado. Y aquí es cuando empiezo a generar utilidades, ¿sí? Estas utilidades, y por eso hablamos que la mejor reforma tributaria es el crecimiento. A medida que la compañía crece, te genera mayor utilidad. Si mantengo esa misma tasa de tributación, pues aquí estoy pagando menos impuestos, aquí pago más impuestos manteniendo la misma tasa de tributación. Por eso lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los ajustes de las reformas, que se está encaminando a que efectivamente vaya a ser una reforma que ayude a materializar estos crecimientos y estos flujos de caja para nuestras compañías. Otro elemento importante es grado de inversión de Colombia. ¿A qué se refiere esto? Colombia necesita de los inversionistas de afuera, ¿sí? Colombia solo no se puede autoabastecer, no es capaz de crecer solo, necesita conectarse con los mercados. Por eso hemos visto un país que es amable con la inversión extranjera históricamente, tenemos la presencia de multinacionales, tenemos la presencia de actores locales. Entonces, si el país logra pasar la reforma tributaria, va a lograr aumentar el recaudo. Y eso incluso lo han dicho las calificadoras internacionales que lo necesita el país. Luego también necesita que esa reforma tributaria ayude al crecimiento y que adicionalmente el país sea amigable con la inversión extranjera. Si confluyen esos tres elementos, nosotros recuperaríamos el grado de inversión. Nosotros teníamos este grado de inversión que era BBB, estas son las calificaciones, arriba la pueden ver, ¿sí? Básicamente una calificación crediticia, nos la dan las calificadoras internacionales y ¿qué dicen sobre los países? Si los califican entre D y CCC, dicen no le presten a ese país, no inviertan a ese país porque ese país no les va a pagar, ¿sí? Ahí por ejemplo está Rusia. Solvencia justa para el pago entre B y W, dicen a ese país le puedes prestar pero cóbrale un poquito más de tasa porque allá hay riesgos, o si vas a invertir no pienses muy en el largo plazo porque estamos viendo riesgos. Colombia está en este momento acá, ¿sí? En el W. Estábamos antes aquí en el BBB. Estábamos aquí antes del 2021, entre el 2011 y el 2021, y antes estamos del 99 hacia atrás. Cuando estamos acá en el BBB hacia adelante, se denominan grado de inversión. ¿Qué dice eso? Las calificadoras le dicen al mundo, pon tus recursos en Colombia porque allá el dinero no se va a perder, allá el dinero te va a rendir. Entonces la gran apuesta que se está haciendo y que se debe hacer como país es, para llegar acá, tienes que corregir el déficit fiscal, lo que nos mostraba Joana, es un déficit fiscal de 70 billones de pesos, entonces lo tienes que corregir, por eso necesitas reforma tributaria. Pero para llegar acá, también debes decirle al mundo que Colombia es atractivo para invertir, que es amigable para invertir y que allá va a haber crecimiento económico. Hoy hay crecimiento económico, la mejor tasa de crecimiento de la región la tiene Colombia.
¿Se va a mantener el crecimiento económico? Ya estamos viendo que la reforma, con los ajustes que está teniendo, lo va a materializar. Entonces, ¿qué estamos viendo esto? Es que a la vuelta, probablemente de 1 año y medio, con los últimos ajustes que tenga la reforma, Colombia volvería a tener un grado de inversión. Si Colombia vuelve a tener un grado de inversión, esa tasa de cambio que veíamos en los 4.400 pesos se nos va a ubicar en 3.500. Si se nos ubica en 3.500 pesos, inmediatamente le pegamos al problema inflacionario que estamos teniendo. Y este tema de grado de inversión también, ¿qué implica? Pues la entrada de flujos extranjeros. Esta es la entrada de inversión extranjera que ha tenido el país. Cuando estábamos por aquí en el 2014, a nuestro país por inversión extranjera le llegaban 16.000 millones de dólares. Llega pandemia, esto se ubica por debajo de los 8.000 millones de dólares. De enero a junio del 22 ya nos venimos recuperando, estamos cerca a los 10.000 millones de dólares en inversión extranjera. De nuevo, si hacen estos ajustes, esa inversión extranjera mostrará tasas favorables en el crecimiento y empezamos a estabilizar las finanzas estatales. Unas finanzas estatales estabilizadas te ayuda a que la dinámica de los sectores mejoren y el panorama de inversión y el panorama de crecimiento a nivel empresarial se materialice en el largo plazo. De nuevo, poder sostener las tasas de crecimiento que hasta el momento viene teniendo el país. Con esto entonces en mente, yo quiero invitar nuevamente a Joana, porque desde Sectorial hacemos un análisis a los diferentes sectores de la economía colombiana y venimos analizando con profundidad la parte energética que necesita el país, donde está el frente de combustibles, y nos ha llamado mucho la atención que mientras que la economía te crece a una tasa el último dato fue el 9%, estimamos que a cierre de año va a ser el 7%, el frente de combustibles está creciendo a tasas del orden del 20%, o sea, es una de las actividades con mejor nivel de dinamismo. Entonces quiero invitar a Joana, con el conocimiento que tienen los diferentes sectores, que podamos entender qué está pasando en combustibles y qué ves que pueda pasar hacia el mediano plazo. Bueno, en el tema de refinación de petróleo y mezcla de combustibles, vemos que desde 2021 se logró la reactivación y compensar todo el impacto negativo que se tuvo en la pandemia. Ya en el 2022 empezamos en el primer trimestre del año con la actividad contrayéndose a una tasa del 4.4%, pero ya para el segundo trimestre se tuvo un crecimiento del 14.8%, logró compensar esa situación del primer trimestre donde se dio un bajo nivel de producción de combustibles, y en el acumulado del semestre crece un 4.6%. El dato más reciente que teníamos de estaciones de servicio activas era abril de 2022 comparado con abril de 2021 y se vio un crecimiento de 5% en la cantidad de estaciones de servicio activas. Esto por la buena dinámica que ha tenido el consumo. Entonces nos venimos acá a mirar el consumo nacional de combustibles, que desde mediados de 2021 ha presentado una recuperación pues muy importante, y empezó el año. Entre enero y febrero no se dio pues una positiva dinámica porque teníamos el pico de la variante Omicron, que todavía implicó unas restricciones en movilidad, especialmente en ciudades como Medellín y Bogotá, pero a partir de marzo empieza pues esa recuperación importante este año, de forma tal que el consumo nacional de combustibles ha crecido 20% en lo que va hasta agosto comparado con el mismo periodo del año pasado. Entonces, una positiva dinámica en materia de las demandas de combustibles. En esta gráfica que tenemos acá miramos el precio de los combustibles, y en el mes de febrero, que empezó todo el tema de la confrontación bélica entre Rusia y Ucrania, el precio del petróleo empezó a crecer de una manera pues muy importante, y con la restricción a las exportaciones de petróleo ruso. Entonces, entre enero y julio, el precio del petróleo Brent creció más o menos 57.7%. Y a la par de ese crecimiento en el precio internacional del petróleo, pues se vino un crecimiento en lo del precio de la gasolina y el ACPM. Pero la gasolina en ese mismo periodo, entre enero y julio, solo creció 7%, y el ACPM creció 6.1%. Versus ese incremento tan alto en el nivel de precios, entonces se genera un desfase en el fondo de estabilización del precio de los combustibles, que ahorita lo vamos a analizar un poquito en detalle.
Y hay un elemento que es importante que genera retos para el sector de comercialización de combustibles y es el tema de la movilidad híbrida y eléctrica. Y aquí tenemos la cifra de ventas de vehículos híbridos y eléctricos que han tenido un dinamismo. Entre 2016 y 2021 se han incrementado las ventas. Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos eran el 0.1% de las ventas totales en el año 2016. Y en 2021 la participación de esas ventas llegaron a ser el 7.1% de las ventas totales. Y en lo que va del año se ha incrementado a 11.1%, es decir, viene ganando participación. Sin embargo, la cantidad de vehículos híbridos y eléctricos aún es muy baja dentro de todo el parque automotor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá estamos hablando del tema de perspectivas del sector combustibles. Y ahorita estábamos hablando del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que es un fondo que se creó en el año 2017. ¿Cuál era el objetivo del Fondo de Estabilización? Blindar a la economía de esos periodos en que los precios internacionales del petróleo son muy altos para que acá no se tuvieran que subir tanto las tarifas de los combustibles. Pero un fondo de estabilización de cualquier producto funciona con unos periodos de ahorro y otros de desahorro. Es decir, en las vacas gordas ahorramos para gastar en el periodo de vacas flacas. Pero desde 2008 que empezó a hacer funcionar el fondo, solo se han tenido 3 años de ese superávit y no ha sido pues muy alto, han sido periodos de un superávit bajo. Y con lo que hablábamos ahorita, que se presenta desde febrero con la situación entre Rusia y Ucrania, ese incremento de los precios, pues hay mucha presión sobre el déficit que se está acumulando sobre el fondo de estabilización del precio de los combustibles. Entonces, la administración de Iván Duque había dejado en el marco fiscal de mediano plazo un plan para incrementar el precio de los combustibles más o menos 400 pesos al mes desde septiembre de 2022. Entonces llega la administración Petro, encuentra ese déficit en el fondo, está de acuerdo que hay que hacer algo, pero con el tema de inflación que tenemos, pues no puede llegar a ser un incremento muy alto de la noche a la mañana, y ahí también vemos pues que la actual administración escucha las razones, y se determinó esta semana que va a haber un incremento de 200 pesos mensuales en octubre, noviembre y diciembre en el precio de la gasolina. Con el ACPM van a ir un poquito más despacio por el impacto que tiene en el transporte de alimentos, en el transporte de carga, porque puede elevar mucho más la inflación de lo que la tenemos en este momento. Complementamos este análisis de lo que le va a pasar al sector en el futuro con los resultados de una encuesta que hizo la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas a la cadena de distribución de combustibles, preguntándoles por el rumbo del sector en los próximos 5 años. Entonces, acá vemos que gran parte de los actores del sector están proyectando crecimiento en la demanda de combustibles líquidos. También una proporción importante está viendo que los agentes van a tener oportunidades en nuevas líneas de negocio, productos con otras especificaciones, empezar a hacer parte de otras actividades, las mezclas con biocombustibles. Bueno, también están expectantes de una ampliación en la infraestructura de importación, en todo el tema de poliductos, en todo el tema de los centros de abasto y las remodelaciones en las estaciones de servicio con el nuevo reglamento técnico. También están todo esto en un contexto de transición energética, que acá tenemos las particularidades de esa transición energética, y es que en promedio los actores del sector creen que por el lado de la demanda, para transporte, ese tema todavía viene lento. Y es que en este momento en Colombia hay más o menos entre 5.000 y 6.000 vehículos 100% eléctricos, y el gobierno proyecta a 2030 que hayan unos 600.000, y los actores del sector ven que no está tan fácil llegar a esa meta. Entonces 600.000 en un parque automotor que en Colombia es más o menos de 17 millones. Entonces hay combustibles todavía para rato en este tema. Y con respecto a los objetivos de política de mediano plazo, hay mucha expectativa de que la regulación se enfoque en qué, en la mayor apertura a las importaciones, en mejorar la calidad de los combustibles, que algunos de los combustibles no cumplen con ciertos estándares, que se flexibilice la regulación y que se dé un mayor acceso a la infraestructura.
En general, los actores de la cadena ven muchas oportunidades como en la diferenciación y diversificación de las fuentes de ingreso, asociado a estos nuevos combustibles, a las mezclas de combustibles y expectativa porque puedan tener un mayor porcentaje de biocombustibles. Con respecto al gas, hay también una expectativa positiva, sobre todo en movilidad, en el transporte terrestre de carga y en movilidad pues masiva, en sistemas de transporte masivo, pero también hay un reto en el tema de precios. Entonces, todo este tema de transición energética todavía se ve pues hacia futuro, hay mayores oportunidades es que desde la generación de energía se puedan implementar temas autosostenibles, por ejemplo, en las estaciones de servicio y reducir la huella de carbono. Pero el tema de movilidad eléctrica todavía está un poquito lejano de parte pues, de la demanda. Estas son como las perspectivas que tenemos del sector combustibles. Ahora podemos abrir un espacio a las inquietudes que de pronto tengan las personas para terminar de complementar este análisis. Cuando le hacemos un balance a todos estos elementos y lo que nos comparte Joana y lo que compartimos desde el punto de vista económico, importante poder dar un cierre asociado al frente de conclusiones. Yo quiero invitar nuevamente a Luis y a Julio a que estemos aquí en el espacio y podamos compartir una serie de conclusiones y de visiones que estamos teniendo con base en este nuevo foro de actualidad, perspectiva económica y perspectiva sectorial. ¿Qué elementos entonces nos quedan a partir de esta información? Y es, primero, Colombia está blindada frente a un riesgo de recesión, que ese es uno de los elementos que te afectan la confianza. Y está blindada porque el riesgo de recesión se da cuando hay caídas económicas, caídas en el PIB. Colombia viene creciendo a unas tasas bastante buenas y podrá materializar ese crecimiento en el mediano plazo. Entonces ahí hay un primer elemento, mientras el mundo está entrando en recesión y van a seguir cayendo una serie de países en recesión, Colombia está blindado frente a ese mecanismo. Es un primer elemento. Un segundo elemento es, claramente tenemos un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno te hace una afectación económica, no necesariamente. Cuando decimos no necesariamente es que vamos a ver cambios en el modelo, pero hay apuestas directas en sectores que van a jalonar dinámicas de crecimiento. Y de nuevo lo que reseñamos al principio, este no va a ser un gobierno que te haga reformas inmediatas radicales, porque su nivel de popularidad no es alto. Al no ser una popularidad alta, las reformas tienen que ser consensuadas, lo que hablábamos en ese frente de esas popularidades o diferencias en votación, el 10%. Elementos relevantes es, necesitamos una reforma tributaria. Esa reforma tributaria va a ser el partidor a las otras serie de reformas que le debemos dar un seguimiento. Si logramos esa reforma con los ajustes que se están dando, que vemos que son ajustes relevantes, lo que reseñábamos en el frente de dividendos, entonces Colombia va a lograr recaudar tributariamente lo que necesita y con estos ajustes no va a poner de forma negativa la dinámica de las empresas. Entonces las empresas seguirán creciendo, el crecimiento te da mayor recaudo, la reforma te da mayor recaudo y generas un ambiente favorable en el punto de vista de inversión. Si generas un ambiente favorable desde el punto de vista de inversión, logras recuperar el frente de grado de inversión y estabilizas las finanzas del país. Al estabilizar las finanzas del país, la dinámica económica en los demás sectores se normaliza. Y finalmente, cuando miramos el panorama de reactivación económica, dinámica en cada uno de los sectores que te crecen a las mayores tasas son sectores que tienen altas demandas de energéticos. Y la principal energético que tiene el país es el frente asociado a los combustibles. Si bien vamos a hablar de una transición en el frente de energías renovables, estamos hablando de una transición que para poder ver una matriz eléctrica en el país nos falta muchísimo tiempo por las mismas características de esas necesidades. Entonces, el mayor dinamismo económico que tendremos en los próximos años va a estar jalonado por los diferentes sectores que finalmente tienen una demanda principalmente asociada al combustible. Entonces, con base en esto, queríamos compartir nuestros hallazgos desde sectorial. De nuevo, esta es la realidad económica que está teniendo el país. Lo que pasa es que muchas veces la confianza se ve afectada, es más por
en muchas ocasiones por algunas desinformaciones. Esas desinformaciones las tenemos que aterrizar en los números. Y de nuevo, buen crecimiento económico, una reforma tributaria que sea amigable y un jalonamiento de sectores que te consuman combustible va a garantizar la dinámica de crecimiento. Darle las gracias al equipo de Zeus con quien compartimos este espacio, y si podemos abrir un espacio para preguntas, observaciones, y darle aquí la palabra a Julio, a Luis, y de nuevo muchas gracias por el espacio. Hombre, Alejandro, a usted y a Joana, muchas gracias. Sí tenemos varias preguntas y yo creo que pues es el espacio de conversarlas y hacerlas. Igual el chat sigue abierto para que si salen nuevas pues las pongan y nos dejen saber si tienen dudas. No sé, Julio, si usted quiere hacer la primera y yo ahí me le pego detrás. Bueno, sí, Alejo, Joha, pues nos han escrito de varias partes del país. Tenemos varias preguntas y queremos hacérselas a ustedes. ¿Les gustaría, resumiendo, cuáles son las 3 grandes oportunidades económicas que tenemos en esta nueva política de este gobierno? Para resumir, una diapositiva muy buena que nos diste, pero ¿cuáles son esas 3 grandes oportunidades? Sí, si lo aterrizamos desde el punto de vista de sectores, los sectores que mayor jalonamiento van a tener desde una política pública, es decir, a las que más se le va a invertir y por ende te va a generar crecimiento a empresas atadas a ese sector y los que te demandan hacia la proveeduría de ese sector donde está el frente de combustibles, nosotros consideramos que son 3. Industria, cuando hablamos de industria es toda la industria. La textilera, la de calzado, la de químicos, la de plástico, la metalmecánica, o sea, todo el globo de la industria. Eso va a tener una apuesta relevante y ahí va a haber un crecimiento. Agro principalmente el agro de cultivos, ¿sí? No tanto va a estar en el agropecuario, es decir, el ganadero, ahí vamos a seguir viendo crecimientos porque hay una buena dinámica en exportación, pero las mayores tasas de aceleración van a estar en el agro de cultivos y de cultivos que se transforman en alimentos. Esos son principalmente los cereales. Y el tercer elemento, la apuesta, cuando el nuevo gobierno habla de la paz total, lo que busca es que exista paz en todos los territorios para llevar turistas a todos los territorios, ¿sí? Al llevar turistas a todos los territorios hay mayor generación de divisas. Entonces vamos a ver una infraestructura hotelera en lugares donde históricamente no se presentaba. Cuando tienes infraestructura hotelera en lugares donde no se presentaban, pues ahí vas a necesitar combustibles para poder materializar ese desarrollo constructivo. Entonces, Julio, en resumen, esos son los 3 principales actividades que van a jalonar el crecimiento. Y cuando uno analiza en detalle, esas 3 actividades tienen demanda en el frente de combustible. Bueno, venga, acá tenemos otra pregunta. Voy a leerla textual pues para que no se me quede nada. Dice así. Si las exportaciones del país en carbón y petróleo y algo de gas más o menos son el 55%. Y se habla de los aumentos de precio en estos combustibles fósiles, que se espera pues va a tener un impacto que usted lo mostró ahora, que se hace entender que eso ha generado un mayor recaudo en billones de pesos. ¿Por qué se hace necesaria la reforma tributaria? Sí. Voy a dar una impresión inicial y le pido el complemento aquí a Joana, que tiene mayor conocimiento en el frente tributario. Colombia, al generar una mayor dinámica minero-energética, genera una mejora fiscal en 2 frentes. En que hay un mayor nivel de regalías, que es lo que se distribuye a las diferentes regiones para que las regiones puedan invertir. Y un segundo elemento es las utilidades que recibe Ecopetrol. Eso no se ha dado los mejores precios este año. Los mejores precios vienen desde el año anterior, ¿sí? Incluso desde a finales del 2020 empezamos a ver la corrección, 2021 unos muy buenos niveles de precios y se han continuado en el 2022. Pero miren que con buenos precios en estos energéticos, tanto en carbón y en petróleo, nosotros el año pasado tocamos un déficit de 100 billones de pesos. Ese fue el déficit fiscal. Y este año, gracias a lo que mencionas, Luis, a ese crecimiento en los precios, es que también se está dando crecimiento económico. Entonces el déficit fiscal se está reduciendo a 70 billones. Pero ahí no logras una estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal la encuentras alrededor de unos 25, 20 billones de déficit. Por eso
es que pese a que se está generando el crecimiento y tiene unos buenos resultados, tú necesitas esa reforma tributaria, porque solo a partir de petróleo y carbón no estabilizas completamente las finanzas estatales. Joa, tú tienes también más información, ese es un punto inicial a tenerlo en cuenta. Bueno, para complementar esa respuesta hay un tema importante, es que veíamos una reactivación en el valor del producto de todo el tema minero energético, pero se ha dado mucho vía precios, porque si miramos, por ejemplo, la producción de petróleo que tiene nuestro país, hace un par de años era mucho más alta, estábamos cerca de los 1000. Y hoy estamos en un nivel de producción más o menos de los 780.000 barriles diarios. Entonces hay un tema vía precios, pero sí se ha dejado de producir una cantidad muy importante, ¿cierto? Entonces hay un elemento pues que es clave. Y hay otro elemento, es que con la tasa de cambio que tenemos, para poder financiar todas esas importaciones, pues necesitamos exportar mucho más. Y hay un tema también desde la visión del nuevo gobierno, que es una visión que si yo quiero un poquito apoyar la transición energética, pues tengo que ir buscando qué otros productos van a reemplazar esas divisas que me tienen que llegar para yo poder financiar todo lo que compro en el extranjero. Entonces son como elementos que complementan esa observación que nos hace. Gracias. Alejo, claramente la reforma tributaria es de los puntos que más nos duele, ¿cierto? Nos duele a todos y a veces es difícil de comprender, pero creo que con la explicación que ustedes nos han dado y para irlo teniendo más claro, si no hay una reforma tributaria, no hay un grado de inversión y hay que tener claro de que hay muchas multinacionales que por estatutos, en su junta y por estatutos, no permiten invertir en países que no tengan grado de inversión. Entonces, por más que quiera esa compañía venir, no puede. Así es. Entonces, es importante que así nos duele entenderla y saberla llevar, ¿cierto? Yo te quiero aprovechar para otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Bueno, nos preguntan, ¿qué oportunidades nos puede traer la reactivación comercial con Venezuela? Perfecto, ese es un muy buen punto y gracias por la pregunta. La reactivación económica con Venezuela va a generar un buen crecimiento económico en el país. Si recordamos históricamente, Venezuela era el principal socio comercial de Colombia, o sea, allá se iban más o menos el 40% de nuestras exportaciones. Hoy nuestro principal socio desde el punto de vista de exportaciones es Estados Unidos, eso fluctúa entre el 25 y el 30% de las exportaciones se van a Estados Unidos. Hay varios elementos a tener en cuenta porque cuando entró el nuevo gobierno se pensaba que se terminaban las relaciones con Estados Unidos y ese es nuestro principal socio comercial, entonces íbamos a entrar en problemas. Una de las movidas inteligentes que vimos del nuevo gobierno es que puso a Luis Murillo como embajador en Estados Unidos. Luis Murillo, si lo recuerdan, era el candidato vicepresidente de Sergio Fajardo y es una persona que todo el tiempo vivió en Estados Unidos, o sea, era ciudadano, residente en Estados Unidos, nacionalidad en Estados Unidos y tiene una relación muy buena con todo el Congreso de Estados Unidos. Entonces lo que permitió es, venga, Colombia cambió de gobierno, pero no va a cambiar la relación con Estados Unidos. ¿Y por qué eso lo ato con Venezuela? Cuando Colombia se conecta, se sigue conectando con Estados Unidos y ahora empieza a reactivar la posibilidad comercial con Venezuela. Recuerden que el gobierno de Joe Biden está analizando quitarle los vetos y los embargos a Venezuela. Cuando le quita los vetos y los embargos a Venezuela, Venezuela puede reactivarse nuevamente, entonces empieza un mayor flujo de dinero. Por primera vez Venezuela este año va a crecer económicamente, por primera vez Venezuela este año su nivel hiperinflacionario lo va a empezar a recortar. Entonces eso empieza a generar una posibilidad de generar una dinámica económica con este país. Hoy la relación con Venezuela es del orden de unos 600 millones de dólares. En el muy corto plazo, o sea, ahorita que se va a reactivar la frontera, muy probablemente vamos a ver este año una relación del orden de unos 1.000 millones de dólares. A la vuelta de aproximadamente unos 3 años, vamos a estar hablando del orden entre unos 4.000 y unos 5.000 millones de dólares. Los sectores más beneficiados inicialmente van a estar en el alimento y en el transporte, ¿sí? Entonces, transporte, alto consumo en el frente de combustible. Esos son los dos sectores que inicialmente más se te dinamizan. Ahora bien, para que eso se materialice,
la matriz política económica de Venezuela, sobre todo la económica, se tiene que restablecer. El restablecimiento se logra con relaciones comerciales con Colombia, porque Colombia lo vuelve a abastecer de aquellos insumos que no estaban. Venezuela ha tenido también unas recuperaciones que toda la migración que ha tenido de personas, esas personas le han llevado remesas a Venezuela. Entonces Venezuela se convirtió en una economía dolarizada. Entonces la relación se da de transacción en el frente de dólares. Esas remesas están ayudando a la dinámica económica a abrir fronteras, lleva a que Colombia vuelva a entregarle alimentos, vuelva a generarle transporte, se te empieza a reactivar el ecosistema. Hay que sí tener cuidado, porque el ecosistema de Venezuela hoy no es sólido, hoy todavía es muy frágil. Entonces la relación pues tienen que ser ventas de contado, pero estamos viendo que en un horizonte de unos 3, 4 años vamos a estar hablando de dinámicas de 4.000 millones de dólares con un jalonamiento en el muy inmediato plazo en el frente de transporte. Eso es otro de los factores por los cuales Colombia puede seguir creciendo económicamente en esas tasas de PIB que reseñábamos anteriormente. Y un último punto es que muy probablemente, y va a ser particular verlo, Venezuela va a empezar a tener relaciones económicas con Estados Unidos. Por la apuesta en la competencia geopolítica que hay, es que Estados Unidos vuelve a mirar con agrado a Venezuela para comprarle su petróleo y seguir teniendo un crecimiento económico. Colombia, conectado con Estados Unidos, conectado con Venezuela y conectado con toda la región, va a ser muy probablemente una punta de lanza de las mejores tasas de crecimiento. Bueno, yo tengo por aquí otra que tiene que ver con el índice de confianza, ¿cierto? Que a mí ese slide me iba dando un poquito de susto, porque obviamente vemos una tendencia negativa. Pero también se sabe o se escucha que en la economía se habla de ciclos. Y ustedes nos están mencionando que la reforma tributaria le va a permitir a las empresas crecer. ¿Significa que esa tendencia se va a revertir el próximo año probablemente? Es decir, esos índices de confianza van a mejorar para que la gente siga invirtiendo, siga creciendo en la economía. Sí, Luis, la confianza es un sentimiento, no es una realidad. O sea, no es una realidad económica, es un tema subjetivo. O sea, yo pienso que me va a ir bien o me va a ir mal. No necesariamente me está yendo bien o me está yendo mal. Si ese índice de confianza, en la diapositiva estaba, cuando entró la pandemia, ese índice de confianza marcaba los 30 puntos, ¿sí? O sea, una desconfianza total. Claro, pues la gente decía, madre, nos encierran, ¿sí? Entonces voy a perder mi empleo. Todavía no lo había perdido, pero pensaba que iba a perder su empleo. Madre, nos encierran, entonces no va a haber demanda. Todavía no se le había caído la demanda, pero pensaba eso. Entonces ahí mismo cae esa confianza. 6 meses después, ese índice de confianza estaba en 70 puntos, o sea, de 30 a 70 puntos. Y cuando se medía en esos 70 puntos, en ese momento, o sea, mucha confianza, la economía colombiana caía al 6%. ¿Sí? Entonces era un sentimiento de venga, que las cosas van a mejorar. Y efectivamente vimos un 2021 y los resultados fueron bastante buenos. La situación que estamos teniendo actualmente es una situación coyuntural, no es una situación estructural. Colombia económicamente te está creciendo a buenas tasas, tiene un problema inflacionario, tiene una transición en su gobierno. Cuando hay una transición de su gobierno, pues básicamente las empresas empiezan a reacomodarse, las personas empiezan a reacomodarse para convivir con una nueva dinámica política. ¿Cuál sería el problema estructural? Que esa reforma que estábamos reseñando anteriormente no fuera amigable desde el punto de vista de crecimiento. Y lo que hemos visto recientemente es que ya viene ajustándose para ser amigable desde el punto de vista de crecimiento. Entonces, muy probablemente vamos a ver una corrección en ese frente de confianza a medida que esos indicadores van reaccionando. Igual quiero también oír la opinión de Joana porque tiene mucho más conocimiento en ese indicador. Bueno, yo siento que la pregunta le apunta mucho a qué va a pasar en 2023, ¿cierto? Entonces, sí, la economía tiene unos ciclos y como venimos de un periodo de caída, al compararnos con ese periodo de caída que fue 2020, pues el desempeño de 2021 resulta pues muy favorable y se ha sostenido en este 2022. Pero de cara al 2023 se proyecta ya volver a unas tasas, unos niveles medios de crecimiento, que es que nuestra economía en los últimos años, si uno mira las tasas medias de crecimiento, quitando el año de pandemia, ese crecimiento es de 4%. Entonces, los análisis, las proyecciones para 2023 están entre 2 y 4% de crecimiento de la economía, ya volviendo a ese nivel más de largo plazo. Okay. Sí, bueno, Alejo, uno
viendo ejemplos de vecinos como Ecuador y viendo situaciones particulares en Colombia, como digamos la economía en Cartagena, que está dolarizada casi un 25%, Sí. Medellín, que ha empezado a dolarizarse en muchos restaurantes, establecimientos, ya te reciben dólares. Sí. Viendo Ecuador, lo que comentabas ahorita de Venezuela, ¿qué posibilidades ven ustedes reales de que la economía en Colombia se dolarice? Y si sí puede ser una buena opción. Sí. Hay mayores flujos de dólares. La principal razón es que nosotros estamos moviendo 3 millones de turistas. La apuesta del gobierno es que lleguemos a 10 millones de turistas. Esos 3 millones de turistas, pues obviamente traen las divisas y en muchos comercios se empieza a aceptar el dólar para poder hacer pues una transacción inmediata y no pase pues directamente en frente de una casa de cambio. Eso ayuda en esa llegada de dólares, porque la entrada de dólares pues ayuda a estabilizar el frente de las finanzas, a reconvertir esa tasa de cambio. Sin embargo, nosotros no creemos que la economía colombiana se dolarice, porque la economía colombiana es muchísimo más grande que una economía como Ecuador. O sea, en Ecuador era más fácil dolarizarla porque es una economía más pequeña. Y no llega a dolarizarse porque, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela es que fue una migración masiva de personas. Más de 3,6 millones de personas salieron y lo que hacen es llevar pues, las remesas a Venezuela, y todo el problema histórico que viene desde el chavismo cayendo en la hiperinflación, en las caídas de crecimiento, donde la economía ya no es viable. La economía de Colombia es una economía totalmente viable, ¿sí? De hecho, tiene, de nuevo, la mejor tasa de crecimiento en la región. Entonces, esos dólares llegan, pero esos dólares van a seguir canalizándose, luego se hace en el tema de cambio, y los dólares que se mantienen en la economía es más el transaccional en el turismo, no en el frente directo de la inversión. Y la otra visión es que la economía colombiana no debe dolarizarse porque pierde el rol del Banco de la República. El rol del Banco de la República es clave para poder fijar lo que se denominan las políticas monetarias, o sea que aumentemos, bajemos tasas, ¿sí? Eso nos permite un control de las propias finanzas del país. Si no, terminamos dependiendo exclusivamente de lo que pasa en el mundo. Entonces, si dependemos de lo que pasa en el mundo, hoy dependemos de lo que pasa en el mundo, Colombia tendrá en recesión. Entonces, un organismo como el Banco de la República es un organismo que te ayuda a protegerte en esos frentes. Entonces, o sea, ayuda, y son unos dólares que van a estar siguiendo canalizándose, van a llegar muchísimo más y llegan 10 millones de turistas, pero ese no va a ser el inductor para dolarizarnos, y el rol del Banco de la República sigue siendo un rol clave en la estabilización de las finanzas del país. Bueno, yo tengo más. Sí, no, Y ahora vamos con Joana, porque su merced fue la que habló de transición energética. Y aquí hay varias preguntas que llegan allá, y yo creo que al final ese es uno de los grandes inquietudes que tenemos todos nosotros, porque al final del día pues vendemos gasolina. Entonces voy a tratar de resumir todo un poco, ¿no? Lo primero es que, y esto es una opinión personal, yo no sé si todo ese tema de los vehículos eléctricos o esa renovación de energía en los vehículos todavía no se ha decantado, ¿no? Porque obviamente el tema eléctrico se ha vuelto muy de moda, sobre todo pues por el impacto mediático de señores como el señor Elon Musk, que tiene su marca de carros Tesla. Pero también se habla de otros combustibles, ¿cómo se dice? No tradicionales. Ejemplo, el hidrógeno. Entonces yo no sé si estamos, todavía estamos en una burbuja de la moda y realmente no se ha decantado. Entonces por aquí me preguntaban, venga, ¿y qué van a hacer todos los jugadores de la categoría de venta de combustible? ¿Para dónde van? Y uno lo que ve es que por ahí algunas marcas han montado 1 o 2 cargadores eléctricos, hay algunos ejercicios de empresas de energía que tienen cosas en centros comerciales, pero todavía no se ve realmente una cadena de infraestructura lo suficientemente robusta para decir que eso vino para quedarse, ¿no? Entonces ahí como la primera pregunta es, bueno, ¿y todavía se está decantando así como para decir que ese ya es el camino, para allá toca moverse todo el mundo? Esa es la primera. Y la segunda, que tiene que ver con algo que ustedes mencionaban ahora, que tiene que ver con la demanda de energía.
O sea, estamos en un país que está ávido de crecer. Y ir a decirle a un país que de un día para otro o en un periodo de tiempo muy corto ya tiene que cambiar su manera de consumir energía, pues va a impedir el crecimiento, porque lo que hace es que monta a las empresas en unas dinámicas de recambio que de pronto no estamos preparados. Entonces, no sé si también eso hay que meterle un poquito de freno a esos comentarios que han estado saliendo en todos lados de que esto ya se vino y realmente no es así. Realmente es un proceso que probablemente se va a dar, no sabemos hacia dónde, pero que tiene, hay que tomarlo como con un poco más de precaución. Entonces, no sé al respecto de eso, ¿cómo nos puedes ayudar a aterrizar mejor esa incertidumbre? Bueno, el tema de transición energética realmente es una tendencia que está impactando pues muchos aspectos, no solo el tema de la movilidad eléctrica, sino que la situación de cambio climático pues ha llevado a que sea necesario realmente hacer una transición. Entonces, por eso se han empezado a desarrollar las tecnologías, pero los desarrollos pues aún no son lo suficientemente, pues el precio aún no es competitivo, aún no es competitivo con los vehículos hoy de combustión, todavía hay escasez de muchos de los minerales que se utilizan en la producción de los vehículos. Ya viene el tema del hidrógeno verde y lo que más se está viendo pues con el tema del hidrógeno verde es que están pensando en vehículos híbridos, porque todavía esas tecnologías no están bien desarrolladas para tener de pronto la autosuficiencia, ¿cierto? Por ejemplo, en estos días nos sentábamos con una empresa de transportadores de carga y ellos decían, yo no puedo poner mis vehículos de carga todos con gas, ¿cierto? O con energía, porque tengo 8 horas cargando el vehículo. Entonces la competitividad de mi empresa se reduce mucho. Entonces realmente la transición energética se va a dar, hay un paso, pero es a un paso pues muy lento. De hecho, ningún país en el mundo en este momento ha superado pues que sus vehículos eléctricos superen las ventas como de los vehículos o los parques automotores a combustión. Eso no ha pasado, pero ¿qué vemos también cuando hay esos cambios de tendencia? Es que son los actores que están en ese segmento los que se empiezan a diversificar. Sabemos las grandes petroleras hoy son las que hacen las inversiones en energías renovables. Entonces, probablemente a muy largo plazo, el rol de las estaciones de servicio uno a uno van a ir adaptándose a esas nuevas tecnologías y van a seguir estando posicionados, pero acogiendo esas tecnologías, ¿cierto? Como lo dices, van poniendo su punto de recarga y van mirando cómo el mercado avanza en este tema. Y lo que vemos es que desde la demanda todavía falta mucho. Es más la oferta la que están promoviendo la transición, pero la demanda aún es pues muy baja. No sé, Alejandro, si me quiere complementar algo ahí. Sí, un par de días adicionales, yo ahí, y alineado con lo que mencionas, es, si uno aterriza todo eso a Colombia, probablemente lo que vamos a ver en nuestro país es que una persona que compra un vehículo eléctrico es una persona con un alto poder adquisitivo, o sea, no lo utiliza como su vehículo del día a día, y es una persona que lo utiliza para unos trayectos específicos, para determinados momentos. Entonces eso en el particular que hace ni siquiera un cambio, o sea, que alterna. Es una persona con un alto poder adquisitivo y alterna, tiene su vehículo de combustión y tiene su vehículo eléctrico. Quien utiliza su vehículo en el día a día todavía no te va a hacer esa transición, o sea, va a seguir con el vehículo de combustible, por lo que mencionaba yo. Hay precios altos, el mismo precio del vehículo, el precio de la infraestructura que necesitas para tenerlo en el frente eléctrico y los componentes que tienen en ese frente. Y en transporte, o sea, el que lo necesita, una cosa, el que lo necesita al día a día para transportarse, pero el que vive y es un vehículo misional, no va a poner en riesgo que su actividad misional le pueda caer en ese tipo de riesgo. Entonces, el caso de Colombia es incluso muchísimo más lento, o sea, vamos a pasar una gran cantidad de años para pensar pues en esa movilidad eléctrica completa. Y ese punto está buenísimo, ¿sabe? Porque al final uno se pone a pensar pues en la capacidad económica de nosotros los colombianos y es un porcentaje muy bajito de personas que puedan tener un vehículo de estas características parqueado en la casa para ir al trabajo 2 veces a la semana, mientras que la gran mayoría sí necesita su vehículo para subsistir. Total. Buen punto de vista. Sí, muy bueno. Y te metiste en un tema un poco, me escribieron algunos amigos de la costa de una vez que están preocupados, Alejo, y quieren saber cuál es su opinión al tema del costo de la energía. Sí. Allá están siendo muy afectados.
sienten que no están claras los mensajes que manda el gobierno al respecto, Ajá, que hay unos que piensan que hay desconocimiento, en fin. sí. ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su visión de lo que va a ser los costos de la energía? Sí, mira, el tema de precios de energía y todo el debate que surgió recientemente es la mejor muestra de que el gobierno no puede hacer reformas radicales, ¿sí? Porque, en palabras del presidente, pensaba hacer un cambio radical, que era la intervención de la CREC. Hoy, de hecho, la CREC es un mecanismo de regulación en precios, pero lo que pasa es que en la generación, o sea, los generadores de energía, ahí es libre mercado, es decir, yo soy un generador, determino mi precio, voy a un distribuidor, el distribuidor determina el precio y nos encontramos, ese es libre mercado. Donde el precio es regulado es cuando pasa del distribuidor a nuestros hogares, ¿sí? Los precios de los servicios públicos, ahí sí hay regulación. Entonces, digamos como lo que al principio les decía es que no hay regulación de precios, no, sí hay regulación de precios, lo que pasa es que en esos dos eslabones, en la generación es libre mercado, cuando nos llega a nosotros en la casa, ahí ya hay regulación. Entonces se decía, no, vamos a intervenir en la CREC para que haga aquí también una regulación. Inmediatamente tuvieron que devolver incluso las palabras de ese tipo de elementos. Y miren que luego lo que hizo desde el ministerio, hizo la ministra, que pues también el debate está en el conocimiento o no del sector, pero sí lo que tuvo claro la ministra es que este es un sector, en el sector de energía, que conviven privados y públicos. Cuando conviven privados y públicos, tú tienes que llegar a acuerdos, porque ahí no hay un monopolio estatal. Cuando hay un monopolio estatal, tú defines qué haces. Cuando hay privados y públicos, tienes que llegar a un acuerdo. Nosotros vemos favorable que se haya llegado a un acuerdo en lo que se llama el indexador, y el indexador básicamente es los precios a qué variable de mercado están amarradas, ¿cierto? Como con cuál se comparan. Entonces, venía comparándose con el IPP, que es el índice de precios al productor. Ese IPP está creciendo a tasas del 20%, entonces por eso los precios de energía venían creciendo una tasa importante. Privados y públicos se pusieron de acuerdo en, venga, cambiemos el indexador. Entonces, que el indexador no sea ese IPP que crece al 20%, sino que sea IPC que crece al 10%. Eso debería ser un ajuste en los precios. ¿Cuál es el punto que falta de claridad? Es que en el acuerdo que se llegó es nada. Los actores definan cuánto van a hacer de ajuste en el precio. Por eso ha dicho, venga, los ajustes no van a ser tan altos porque ya se lo dejaron a ellos. Listo, cambia el indexador y dígale al mercado cuánto va a ser el nivel de ajuste que se van a generar. Los ajustes se van a dar, vamos a ver disminuciones, pero posiblemente no van a ser las disminuciones más radicales porque de nuevo se hizo en un proceso consensuado. Y ahí nosotros, desde nuestra visión económica, eso fue bueno, haberlo hecho consensuado. Si se pensaba de una vez, haga una intervención de la CREC, nada, empezás a darle un mal mensaje a estabilidades jurídicas y a estabilidades económicas en el país. Entonces, de nuevo, vamos a ver precios, reducciones de precios de la energía, no van a ser unos grandes ajustes, pero sí se van a presentar por ese cambio en el indexador. Muy bien. Hagamos unas pocas más porque creo que ya nos hemos alargado un poquito y bueno, y todos seguro tenemos que atender el hogar y sus familias. Nos pregunta desde Zeus Palmira, ¿hay alguna posibilidad que el precio del combustible baje después de las alzas que se vienen? ¿Que vuelva a bajar o ya se va a estabilizar entendiendo lo del fondo de subsidio que ustedes nos han contado? Sí, no, la palabra aquí es yo a que tengo mucho más conocimiento. Pues en el corto plazo no vemos pues una disminución de combustibles, pues el Fondo de Estabilización de Precios ya lleva un déficit acumulado muy alto y se proyecta que al cierre de año estén cerca de 40 billones de pesos. Entonces, por esa dinámica, por el momento, en el corto plazo, pues no se ve una proyección a que disminuya el precio de los combustibles. Ya en el largo plazo dependerá de esas dinámicas de precios internacionales del petróleo, pero no en el corto plazo. Ok. Hay una pregunta porque obviamente ahorita, aquí está también, hay un montón de cosas que se entiende que va a poner más cara a la economía de los colombianos, ¿cierto? Sí. Desde el recaudo, la inflación. ¿Ya se sabe algo sobre el salario mínimo? Porque al final creo que el último fue el 10. El último que hubo el año pasado fue el 10. Bueno, este año.
obviamente mucha gente dice, venga, pues si el gobierno está apretando porque pues, necesita hacer recaudo, Sí. ¿cómo hace para no seguir o no lastimar un poco más el bolsillo, sobre todo del salario mínimo básico, que es lo que además lo que la gran mayoría de las personas gana? Sí, de acuerdo. Frente al tema del salario mínimo, ahorita vamos a empezar la fase de negociación, ¿sí? El punto de partidor de ajuste de salario mínimo es la inflación. Entonces, si la inflación es alta, pues veremos un ajuste relevante en salarios mínimos. Se han dado rangos, ¿sí? Todavía no hay un tema de una certeza específica. Va a depender de cómo sigue reaccionando el comportamiento inflacionario hacia los próximos meses. Se han hablado de elementos de techos de 20%. O sea, ese es como el punto donde se diga hay un techo en el ajuste del salario mínimo, en 20%. ¿Nosotros qué creemos? Creemos que el ajuste en el salario mínimo el próximo año va a estar en el orden de entre un 13 y 15%. Ahí es donde se va a ubicar. Claramente inyectado por un comportamiento de inflación. Si tú no lo haces a ese nivel, luego le trasladas un problema económico al país y es que le haces perder poder adquisitivo a las personas. Si las personas pierden poder adquisitivo, luego no te generan dinámicas en el consumo y comercio es uno de los principales sectores de nuestro país. Entonces va a estar en ese frente. Ahora bien, ahí hay que analizar pues, muchos elementos y es, como hay un crecimiento en el salario mínimo, pues también hay un crecimiento en los precios de venta, ¿sí? Y lo hemos visto en el transcurso del año. Actores ajustando sus dinámicas en precios de venta para que las dinámicas en facturación pues puedan generar un crecimiento y de ahí que los ajustes en salarios mínimos y ajustes en costos pues no se trasladen en mayores impactos negativos en pérdidas o en utilidades negativas. Entonces, cuando uno ve un inductor que va hacia arriba, como es el tema del salario mínimo, pues también va a haber un inductor que se ajusta, que es posteriormente en la dinámica en los precios de venta y el mercado pues ya lo está entendiendo, analizando y por eso es el efecto inflacionario que estamos viendo. Muy bien, chévere. Bueno, hagamos la última. Y nos hacen así, dicen, pues también hemos escuchado que se quiere frenar la exploración, ¿cierto? Sí. De los pozos. O sea que nosotros nos vamos a volver importador de crudo. ¿Cómo eso puede afectar monetariamente al país? Sí, bien, eso es una percepción, no es una realidad. ¿Y por qué quiero decir que no es una realidad? Colombia lo que dijo que no va a hacer exploración y explotación claramente es en la tecnología del fracking, ¿sí? Esa no va, ¿sí? Y por eso incluso Ecopetrol incluso suspendió sus pilotos de fracking. No informó la razón, pero al final el fondo es que si invierte en una tecnología que luego no se va a explotar, pues termina perdiendo dinero. Colombia dejó firmados en el gobierno anterior 180 contratos de exploración, ¿sí? Ni siquiera de explotación, o sea, los que se están explotando se están produciendo. Esos 180 contratos que dejó firmados entran a fase de exploración. Entonces Colombia no va a dejar de explorar petróleo, o sea, lo va a seguir haciendo bajo estos 180 contratos. ¿Qué dijo el nuevo gobierno? ¿Qué ha dicho el nuevo gobierno? Es que nueva exploración, o sea, diferente a esos 180, no se está analizando, no se está poniendo sobre la mesa. Pues la ministra dejó ver un tema adicional, es que dijo, no por el momento. O sea, ¿cuál es la confianza que tiene el gobierno actual? El gobierno actual dice, con esos 180 contratos de exploración, puedo mantener los niveles de producción por encima de los 700.000, 800.000 barriles que nos mencionaba Joana al principio. Si eso no se materializa, es probable que se den nuevas aprobaciones de nuevas exploraciones, pero bajo tecnología tradicional. O sea, si esos 180 contratos no alcanzan a ser suficientes. Entonces, Colombia va a seguir explorando petróleo, va a seguir explorándolo con estos 180 contratos, esos 180 se van a mantener y ya analizará si con eso que se está explorando te genera las mismas dinámicas de producción en mantenerte en el orden de unos 800.000 barriles. Si no se logra, probablemente se haga una nueva apertura de exploración, pero bajo tecnologías tradicionales. El que claramente no existiría en el desarrollo del gobierno es la tecnología de fracking. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues, Joana, Alejandro, Julio, les agradezco. Creo que todos los que estuvimos hoy en presencia de ustedes hablando de todos estos temas, aprendimos muchas cosas nuevas.
tenemos que seguir viendo esto con positivismo, las cifras lo dicen, y bueno, les agradezco mucho a las 70 y pico personas que se conectaron y estuvieron participando con sus preguntas. Muy importante recordarles que esta grabación la vamos a compartir la próxima semana. Ustedes saben que ya entra el tema de ponerla bonita, y se las vamos a enviar a todos para que la tengan, la vean, y bueno, y si tienen más dudas, pues ustedes tienen nuestros correos, los ejecutivos comerciales también están atentos de cualquier duda para trasladarla al equipo de mercado y nosotros pues apoyarnos en Joana y Alejandro en contestarla. De nuevo, gracias. Espero que pasen una buena noche y que este espacio haya sido muy enriquecedor para todos. Gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias.